¿Cómo están? Estamos en una nueva versión del programa Aysén Somos Todos por Canal 11. Hoy nos acompaña alguien muy especial, la encargada de la Unidad de Patrimonio Histórico de la Ilustre Municipalidad de Aysén, la señora María Cristina Alvarado. Muy bienvenida. Gracias, Cristina. Toca ya. Sí. Y bueno, nos viene a comentar, a hablar en profundidad sobre el proyecto Puerto Aysén, el origen del nombre de sus calles. Que este fue un proyecto de iniciativa cultural que se postuló y se ganó al 7% del FNDR, al gobierno regional. Y el lanzamiento del libro lo tuvimos hace unos meses atrás en la Casa de la Cultura. Y que fue también muy significativo porque se dieron a conocer todos los orígenes del nombre de las calles, expuso también gente que se le había puesto su nombre en conmemoración. Y bueno, este es un paso importante, yo creo, para dar a conocer la identidad de Puerto Aysén, la historia de Puerto Aysén, y que finalmente podamos reconocer en algo tan simple como de dónde vivimos, por dónde pasamos, por dónde transitamos todos los días, conocer la historia que hay detrás de eso, sobre todo en una comuna que todavía tiene mucho por contar. Si nos pudiera comentar cómo fue, primero, ¿a qué se dedica usted en la Unidad de Patrimonio Histórico? Para que nos pudieras contextualizar sobre la Unidad de Patrimonio Histórico. Actualmente yo trabajo en la Unidad de Patrimonio Histórico de Aysén sola, pero esto se gestó en el 2016 con 3 profesoras que, más que ser especialistas en historia, era un amor a la historia de Aysén, porque 2 por lo menos de las que trabajábamos nacimos aquí en Puerto Aysén. Por lo tanto, somos aysenidas total. Yo soy profesora de inglés, pensionada, pero en cuanto comencé a trabajar en esta unidad, me cautivó la historia y saber de ella, pues el lugar donde vivo, es muy importante. Saber de la historia de tu país, del lugar donde vive, a través de sus calles, es mucho más importante. Desde entonces, yo no sabía el nombre de mi calle anterior, era Cereceda, pero a raíz de este trabajo fue importantísimo, interesante saber que ese señor fue un ingeniero y que estuvo aquí en Puerto Aysén. Así que yo creo que precisamente es importante saber que el trabajo que iniciamos en el 2016 tiene su fruto hoy día, y es este libro que se entrega a la comunidad de Aysén para que lo disfruten, lo compartan, comenten y sea una fuente de investigación también para estudiantes, por ejemplo. Para futuras investigaciones. Sí. Claro, y también para relevar y poner que se puedan realizar nuevos trabajos con respecto al patrimonio de la ciudad. Bueno, este trabajo, que es la historia biográfica de quienes llegaron hace mucho tiempo a nuestra región y a la localidad de Puerto Aysén, sobre todo, que no lo abandonaron, a pesar de que muchos vinieron, se fueron, no fueron capaces, y hay gente, es comprensible, porque hay que pensar que en los años 40, 30, Puerto Aysén era un lugar muy inhóspito por su clima, por su naturaleza. Entonces no es fácil quedarse, pero hubo muchos que sí insistieron, se quedaron, y a partir de esa estadía aquí fueron aportando al progreso de nuestra ciudad. Y para ellos es que, en forma de homenaje a ese sacrificio, ese esfuerzo de dejarnos encaminados a esta ciudad que hoy día disfrutamos con más adelanto, con mucha comodidad, es que este libro estampa y contempla la biografía de esos hombres y mujeres que sí se quedaron y sí aportaron desde diferentes áreas, tanto de educación, de la política, del deporte y de obras y de instituciones sociales como los Leones. En este caso hay muchos que pertenecieron a 2 instituciones que son muy sociales, que son Rotarios y Leones también. Entonces, este libro es un homenaje a ellos y a sus familias, porque no se pudo haber escrito si no hubo un aporte de los que conocieron a estas personas y a sus familiares, que ellos dieron toda la información.
Y también aquí pasa algo especial, puede ser con respecto a otras ciudades del país, que realmente en otras localidades se ve como algo más lejano, son personajes históricos de muy larga data, son sobre todo de repente se repiten las calles entre ciudades, y aquí se da que es una suerte de reconocimiento y homenaje popular o público a los pioneros aquí en Aysén, o a ciertas personas que, como usted dice, tuvieron relevancia en distintos campos o áreas de la comuna. Acá también el nombre finalmente de la calle o la biografía que sale en el libro son mucho más reconocibles para las personas que viven acá, o que pueden incluso comentarlos con sus familiares, con las personas que ya tienen más larga data acá en Aysén. Bueno, es sabido que esta es una de las regiones más jóvenes y últimas de ser fundadas y pobladas. Todavía tiene mucho territorio por poblar, y que además contamos con todavía muy cercanos descendientes de los pioneros y colonos que por suerte oralmente les transmitieron sus vivencias, y ellos poseen mucha información. Pero me gustaría también un poquito explicar por qué se llama, aquí no dice, pero el proyecto se llama otonimia. Bueno, que viene de una rama de la toponimia. La toponimia es el estudio de la investigación de los lugares geográficos. Como por ejemplo el Cerro Marchán podría ser una toponimia o una eponimia, y odonimia es el estudio de los nombres de las calles, de las avenidas y de las villas a las que se les designa con un nombre de una persona que se haya destacado, haya sobresalido por su aporte a la comunidad, en este caso a la comuna de Aysén. Y también decir que tiene algo especial también en este caso, que las calles hoy día hasta se designan con nombres de personajes que están vivos, como es el caso de Sor Augusta, por ejemplo. Bueno, hace poco fue el señor Joseph Leibe, que también en vida él supo que a una calle se le designó con su nombre, y eso es bueno también y lo valoran mucho, claro, en que se ponga en valor, claro, en los nombres, como digo, de estas personas que contribuyeron a esta comuna y que además lo reciben en vida, este homenaje. Claro, eso es muy importante. Bueno, y usted me estaba comentando de que el 2016 comenzó este trabajo con la creación de la Unidad de Patrimonio Histórico, con 2 profesionales más. ¿Y cómo fue finalmente de que desde el 2016 se comenzó a gestar este libro, a postularlo al 7% del FNDR, y que finalizó, podríamos decir, como que culminó con que hace unas pocas semanas se pudo entregar ya el material físico a distintas entidades regionales, al Consejo Regional? Estuvo presente la gobernadora también en una pequeña ceremonia aquí en la biblioteca pública. Se les pudo entregar, y que ya también va a estar disponible desde enero de este año aquí en la biblioteca el libro, para poder ser consultado por las distintas personas que quieran consultarlo finalmente. Sí, comienzo por lo que dices al principio. Esta unidad se creó y se gestó por la iniciativa e interés e insistencia, diría yo, de una persona que aún está vigente en nuestra municipalidad, que es la señora Nancy Contreras, que es la secretaria municipal, y que en ese entonces le proponía al alcalde, el señor Catalán, que se creara la unidad de patrimonio. Ella estaba muy interesada en que se investigara y se investigara y se recopilara material, archivos, ya sean fotográficos o escritos, que no siempre es suficiente. Y entonces insistió hasta que logró que se creara esta unidad, y por lo tanto al principio fue nuestra directora quien nos dirigía, la que nos daba todas las tareas a seguir, y entre otras que también hemos desarrollado estaba, por ejemplo, la de la investigación sobre el nombre de las calles. El propósito era precisamente realizar un trabajo que culmine
con la edición y publicación de un libro como es este, que es un libro biográfico, no es una novela, es un libro biográfico. Y si buscamos en la bibliografía regional para que podamos nosotros buscar ahí también apoyo, no hay, de Aysén, de la comuna de Aysén, no había un libro biográfico. Así que yo creo que este puede ser el primero de otros que puedan surgir. Claro. Y me hacía otra consulta que se entrega, bueno, se postuló después que ya se terminó el trabajo total, se organizó, se revisó. Tuvimos una tarea ardua porque ya en la etapa del año pasado, cuando ya se quería editar el libro y se había aprobado ya el proyecto con un proyecto del 7% FNDR que lo financió con 7 millones y fracción. Se tuvo que revisar acuciosamente, me tocó la tarea de revisar ortográficamente la redacción y tuve una ayuda en todo caso que es la señora Yasna Jara dentro de lo que podía porque ella tiene otra función aquí que cumplir. Entonces esa fue una tarea también muy terrible porque es sola. Entonces con mucho cariño, como digo, mucho interés y mucha seriedad tratamos de hacerlo, así que ojalá que las críticas sean benignas. Y hicimos la entrega ahora en diciembre, protocolarmente ya la distribución de los 1000 libros que se editaron al gobierno regional, que fue el que financió el proyecto. A ellos se les entregó 100 libros a la biblioteca regional, 100 más a la Secretaría, a la Seremi de Cultura, las Artes y Patrimonio, 80 ejemplares. La biblioteca, hay que explicar que ellos van a distribuir a todos los colegios de la comuna y a todas las bibliotecas de la región. Y a todos los colegios de la región, pero además siempre se sabe que hay que entregar 3 ejemplares siempre a la Biblioteca Nacional. Así que cada biblioteca de la región va a tener por lo menos 1 o 2 ejemplares. Y cada colegio también va a contar con un ejemplar de ellos. Y los 500 ejemplares restantes quedan para la entidad ejecutora, que es la municipalidad. Por supuesto que quiero además agregar que un ejemplar sí está destinado a un familiar de los que entregaron el aporte. Y los que están consultando, que si se vende es sin fines de lucro, no se puede vender. Claro, tan solo para la consulta. La consulta. En la biblioteca va a estar y como digo, es probable, va a quedar como a la decisión del alcalde que pueda hacer un obsequio que él pueda hacer a alguien en algún momento. Claro, y también para lo mejor para acotar, quienes están interesados en conocer la historia de la comuna o estén realizando investigaciones relacionadas con la comuna, también que se puedan acercar a la oficina de la Unidad de Patrimonio Histórico, sí. Que usted tiene la disponibilidad de conversar, de también mostrar el libro, de cómo fue el proceso de investigación y de los futuros proyectos que a lo mejor se pueden venir también desde la Unidad de Patrimonio Histórico. Sí, eso es un alcance muy bueno para decirles que las puertas de la Unidad de Patrimonio están siempre abiertas a quien quiera y necesite de datos. Si los tenemos, en realidad yo me muevo y si no los tengo, los consigo y les pido que me den un tiempo, pero me encanta buscar la información porque además me sirve a mí y precioso que además sea un aporte para un estudiante, que de hecho vienen muchos estudiantes de la universidad que están haciendo sus tesis basados en algo relacionado con la historia de Aysén. Claro. Y tengo muchas consultas de ellos y me encanta colaborar con ellos. Decirles también a los vecinos de Aysén que sean generosos, que aporten. Hoy día ya no van a perder sus fotografías. Eso fue un trabajo enorme de encontrar para cada biografía una fotografía, porque hay que recordar que hay algunos que vivieron en 1930 y no era fácil obtener
una imagen que cada persona se tomara. Claro. Entonces, en algunos casos ya fue tan imposible que pusimos la imagen de la calle, pero habría sido ideal que todos tuvieran su fotografía. Claro, y esas fotografías también las pueden respaldar ahora en escáner, pueden tener un archivo. Y claro, porque no tienen que temer que las van a perder, porque hoy día se capturan con un celular, la fotografía sigue quedando en las manos del dueño, pero la unidad de patrimonio se nutre con la colaboración de todos los vecinos. De lo contrario, no tenemos nada para poder continuar con esta unidad, con la tarea de recopilar más información, de investigar y de validar también muchos temas. Pero porque tenemos mira, un proyecto, me encantaría hacer un libro donde solo se pudiera poner en valor la historia de escena a través de las imágenes de las fotografías antiguas. Y esas las podemos hacer solo si nos colabora la comunidad de escena, porque la foto tiene que estar en buena resolución para que eso pueda realizar. Ahora, ese sería el siguiente trabajo en el que a usted le gustaría enfocarse, que sería la recopilación a través de las imágenes de Puerto Aysén. Me encantaría, Claro. en eso estoy abocada, pero también tengo que decir que no solo trabajamos en lo que es el libro, durante todo el periodo hemos estado realizando otro tipo de actividades, como por ejemplo hicimos una investigación de la historia del puente con todos sus trabajadores que aún así nos quedaron pendientes, porque en un viaje muy cercano que hicimos a Argentina nos encontramos con un señor en Comodoro Rivadavia de que él había trabajado en el puente, y de hecho aprovecho de decir que va a venir para presentar su libro y un conversatorio sobre el puente. Esa es otra tarea que nos hemos dado, más las biografías, redacción de biografía de todas las autoridades que ha tenido la comuna de Aysén, desde el primer alcalde, los vocales, los regidores y los concejales. Entonces, también se está trabajando en esas biografías. Genial. Y también, ¿qué le gustaría también que la gente se enfocara, acá en la comunidad se enfocara también quizás a aportar desde lo que, las fotografías, pero quizás alguna información, parte que a lo mejor las familias de los pioneros que se pudieran acercar a contarles la historia, en qué se gustaría enfocarse más adelante también para seguir investigando sobre Puerto Aysén? Sí, esta recopilación, como digo, se hace solamente con la colaboración y participación de los que estuvieron más cerca de la historia pasada. Y la saben, lamentablemente tuvimos un señor que nos compartía generosamente toda su información. Falleció, que es don Francisco Maldonado, que en el libro hay un espacio de gratitud hacia él porque nos colaboró mucho. Y la historia, si bien salimos a terreno, conversamos con las personas, pero los que tienen y posean más anécdotas, historias de alguien, ojalá que vinieran a la unidad de patrimonio y lo compartan, porque siempre va a haber un espacio como digo, de gratitud. Ya ven, las personas que nos colaboraron en esto, están sus nombres también en el libro estampado. Entonces sí apelo a esa generosidad, porque la historia no se escribe sola, tiene que ser con la y lo mejor de este libro y de lo mejor de los que seguirán va a ser la colaboración de toda la gente de Aysén, que se pueda ver reflejada también en el producto final que va a ser el libro. Claro, porque hay que recordar que es, como digo, es una comuna y una región tan joven que aún hay personas que tienen esas vivencias del tiempo pasado y les encanta conversar sobre ello, tanto que también estamos así de a poquito siempre haciendo estos momentos de conversatorio justamente con temas que hablan del pasado de Aysén en sus diferentes áreas: el comercio, la construcción del puente, cómo llegaban los barcos a los muelles, cómo eran las fiestas antiguas de Aysén. Entonces, esas son instancias para capturar toda esa información cuando se da. Y en la biblioteca, en una alianza con biblioteca, más bien unidad de patrimonio,
siempre estamos. De hecho, este mes, que es el mes de aniversario de Aysén, está contemplado un conversatorio sobre el puente. Ah, genial. Sobre el puente. Bueno, para ir finalizando, usted comentaba, para concretar, la unidad de patrimonio histórico se encuentra donde estamos emplazados, en la biblioteca pública. Si usted podría decir también sus horarios de atención para la gente que se quiera acercar, sobre todo ya que estamos en temporada turística y mucha gente quizás también viene a visitar Puerto Aysén y quiere conocer la historia de las calles, la historia de Aysén, y que aquí hay bastantes, están todas las calles y toda la historia de las calles. También me he fijado que hay contextualización de calles que pueden ser no propias de Aysén. Por ejemplo, calle Combate de la Concepción, calle Ignacio Carrera Pinto, que se pueden encontrar también en otras regiones. Sí, porque además antiguamente, yo diría que antes de la etapa fundacional, a las calles a lo mejor las denominaban con acontecimientos históricos y con protagonistas de esos acontecimientos. Pero después supimos que quienes designaban estas calles era la Oficina de Tierras y Colonización. Y finalmente después le ocupó la labor a la municipalidad, con la solicitud muchas veces de organizaciones comunitarias. Yo vuelvo a insistir, y de hecho se trató en una sesión, y creo que hay una normativa por ahí de que lo ideal es que las nuevas villas y sectores que se están construyendo y se están inaugurando pudieran contemplar nombres de muchas más personas que no están en el libro y no están en las calles, porque han fallecido posteriormente, ya están más cercanos, pero igual han sido tremendas personas de mucha colaboración, participación, pero ojalá pensar en ellos, una gratitud, un agradecimiento que le tenemos a esas personas, porque si conocen la historia de Aysén y crear una ciudad, por ejemplo, en un Mallín, en que tuvieron que secarse calles, en que los inviernos eran crudísimos, con el barro, con el agua, entonces agradezcamos a esas personas que por ellos existe esto. Entonces, ¿qué más? Por lo menos un nombre de una calle con sus nombres. Así que también esto, diría, no es como, no tiene término, porque se están construyendo más villas, como conjuntos habitacionales, de repente hay unos parques. Entonces, ojalá que esos lugares lleven nombres de personas que hicieron un aporte se le puede homenajear de esa manera. Muy genial. Y el horario de atención, como me preguntabas, es de 8:15, aunque estamos siempre antes, y hasta las 13:30, luego de 14:15 a 17:30 de lunes a jueves, y el viernes a las 16:30. Es importante saber que la gente que visita nuestra comuna asiste, viene y pregunta por la historia y por fotografías antiguas de Aysén. Bueno, claro, y tiene la oportunidad de que está aquí en la biblioteca pública, entonces además, muchos, claro, turistas se acercan a la biblioteca por busca de información, sí, y usted también puede dar la información. Pero un deseo un poco para ir a la vanguardia de todo esto, ojalá que sea la ciudad de Puerto Aysén antes que Coyhaique, tal vez, que ojalá se pudiera implementar en alguna parte de las calles el código QR o QR, en que tenga la historia del porqué de esa calle, por qué el nombre de esa calle. Entonces los turistas puedan leerlo, ya sean extranjeros, en inglés, y los que son de otras regiones también puedan ir con... Tú sabes que hoy día nos informamos mucho con ese sistema del código. Así que le dejamos la tarea al alcalde para que lo pueda implementar. Y él lo mencionó, así que... Sí. Bueno, muchas gracias hoy día por estar presente acá en el programa Aysén Somos Todos. Esperamos nuevamente encontrar una nueva oportunidad para poder conversar más sobre todo sobre la historia de Aysén, que es una historia que tiene tantos matices por contarnos, y también en el lanzamiento del libro que nos mencionaba sobre el puente de Aysén. Sí, es que aprovecho de contar de que vendría un señor de Comodoro Rivadavia, que es Puerto Aysén. Él
era de Puerto Aysén, pero por otras circunstancias tuvo que emigrar a Comodoro y escribió un libro además de su participación en el puente. En el puente. Pero además de eso le pedimos que ojalá pudiera hacer un conversatorio. Yo creo que va a haber mucha gente interesada en asistir porque cuando hicimos el trabajo de investigación de cuántas personas habían tenido participación en ese grandioso monumento nacional que tenemos, porque también tiene su historia de esfuerzo, de tremendo trabajo sin tecnología de punta, y miren cómo todavía existe. Entonces yo creo que esas personas, ese va a ser mi trabajo, de ir cada vez buscando todas las 61 personas que encontramos para que puedan venir, y va a ser, yo creo que un placentero compartir y recordar y retrotraerse en esos tiempos que además muchos añoramos nuevamente vivir. Así es. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros nos encontramos en una nueva versión de Aysén Somos Todos, de Canal 11, la próxima semana. Hasta luego. Si se quiere despedir. Hasta luego, sí. Agradecer, como siempre, a cada una de las personas, como digo, que nos colaboran día a día, que estuvieron en este precioso libro. Desearles a todos un feliz año 2023 y eso. Bueno, gracias. Hasta luego.